Bueno, seguramente ya estáis oyendo hablar de ello estos días, y si no vais a oír hablar de ello, y me refiero al centenario del ferrocarril Aro-Ezcaray. Este próximo sábado se cumplen 100 años del viaje inaugural, del primer viaje de aquel ferrocarril de vía estrecha, que yo creo que unas cuantas personas de las que estáis aquí lo habéis conocido. Yo, si os parece, he hecho un pequeño resumen de lo que fue la historia de aquel ferrocarril, porque nos encanta eso de no acostarnos sin saber una cosa más. Lo leo, y si luego alguien quiere comentar o recordar algo, no sé, alguna anécdota que tenga de aquello, pues lo hacemos y nos marchamos antes de que venga la tormenta por aquí. Entonces, voy a leer esto. Bueno, las primeras noticias sobre el establecimiento de este ferrocarril aparecieron el 20 de junio del año 1891 en el diario La Rioja, reiteradas de nuevo en el mismo periódico en 1898, mediante una noticia sobre el estudio de un tranvía eléctrico entre Aro y Ezcaray. Cuando se redactó el proyecto en 1908, se preveía atender a una población de 25.826 personas y se estimaban un total de 137.000 desplazamientos de viajeros al año. Otro capítulo nada desdeñable era el de las mercancías. El autor de aquel proyecto puso gran énfasis en el mineral de hierro y cobre que podría transportarse desde las minas situadas en las aldeas de Ezcaray. Lo evaluó en 179.000 toneladas. Sin embargo, no tuvo en cuenta que precisamente en aquellos años se hallaban las referidas minas prácticamente en situación de quiebra, y de hecho acabaron cerrándolas poco después, en el año 1910. Es decir, que aquel ferrocarril no llevó ni una sola piedra. En su lugar llevó personas, aunque en los primeros años corrió serio riesgo de quebrarse la viabilidad financiera de la empresa, puesto que la población de la zona era escasa y los billetes muy caros. De Aro a Ezcaray costaba 1,90 pesetas en tercera clase, lo que equivalía al sueldo diario de un peón o, por ejemplo, el coste de un filete de cordero. Por ello, sus primeros años de vida fueron muy flojos, algo que cambió una vez acabó la guerra civil en aquellos llamados años del estaferno. En cuanto al transporte de productos agrarios, aquel proyecto de 1908 lo centraba fundamentalmente en los cereales, patata y remolacha, cuantificándolo en 79.000 toneladas al año, y en este aspecto no se desvió demasiado de las previsiones. Miguel Villanueva colocó la primera piedra el 17 de mayo del año 1913 en la estación de Santo Domingo de la Calzada de Illaro, y al día siguiente en la Ezcaray. Por aquel entonces era ministro de Fomento. Las obras se iniciaron en octubre del mismo año y la inauguración tuvo lugar en Aro el 9 de julio del año 1916. Lo que os decía, el sábado se cumplen 100 años. Casualmente se inauguró sin los correspondientes permisos oficiales, que llegaron el 11 de diciembre, es decir, 155 días después de la inauguración, pese a que la misma fue presidida por Miguel Villanueva, como hemos dicho, y Gómez, Ministerio de Fomento. Claro que a los ministros de Fomento en aquella época cualquiera les decía nada. Bueno, cuando se inauguró además ocupaba la presidencia del Congreso de los Diputados. El acto contó con la presencia del arzobispo de Zaragoza y el obispo de Hippo, que es una zona de África. Acto que culminó con un viaje de las autoridades a bordo de una rama ferroviaria encabezada por la locomotora número 3, que arrastraba furgón, 4 coches de viajeros y el vagón donde iban todas las autoridades. Fue un día de gran júbilo para la comarca. El tren inaugural partió de Aro a las 9 de la mañana y se detuvo en todas las estaciones del trayecto, hasta La Reina, Castañares de Rioja. Precisamente aquí, el anecdotario cuenta que la banda de música recibió al ferrocarril a los anacrónicos sones del himno de riego. Anacrónico porque en aquel momento la forma de gobierno era la monarquía, y el himno del riego fue compuesto por un antimonárquico furibundo que sufrió y vivió las épocas del desafortunado reinado de Fernando VII y fue condenado a garrote. El ferrocarril siguió por Bañares y llegó a Santo Domingo de la Calzada, donde el recibimiento fue especialmente apoteósico. Un contagiado por el fervor corresponsal de La Rioja escribió: «Suene la trompa en bullicioso y alegre torbellino por mi ciudad amada. Ondeen las banderas. Regocijémonos en esta fecha memorable en la que el ferrocarril se inaugura, porque este día puede ser para nuestro pueblo el punto de partida de un acelerado progreso, de una nueva vida más rica, más potente y más industriosa».
Bueno, pues la verdad es que tampoco fue para tanto. El tren siguió después camino de Ezcaray, donde, entre otros actos, el ayuntamiento sirvió una comida a los pobres y se celebró también una comida de autoridades. El menú era el siguiente: entremeses, paella, ternera con champiñones, truchas de Loja, merluza con salsa mayonesa, pollos asados, ensalada, vinos de Rioja, champán Lumen, de bodegas de Bahía Asado, café y licores Sabana. No estaba nada mal, ¿verdad? Bueno, podríamos contar muchas cosas de la historia de este ferrocarril, que al contrario de lo que pensaba aquel corresponsal, los corresponsales también nos equivocamos, tuvo una vida más problemática que próspera. De hecho, en el año 1923 trataron de modernizarlo mediante su transformación a la vía ancha y conectarlo en la localidad soriana de Béjar con la línea férrea Burgos-Mediterráneo, de modo que se estableciera un corredor ferroviario directo entre Bilbao y Valencia que nada más y nada menos atravesara la Sierra de la Demanda. Este proyecto preveía 57 túneles, el mayor de ellos, al que llamaron el túnel de la Demanda, con 4.691 metros de longitud. El presupuesto ascendía a 117 millones de pesetas de las de entonces, pero el directorio militar, la dictadura, presidida por el general Primo de Rivera, desestimó el proyecto. La competencia del ferrocarril era cada vez mayor y en 1956 la Diputación Provincial quiso retomar la idea de la vía ancha, algo que no prosperó tampoco por falta de recursos económicos. El ferrocarril Aro-Ezcaray estaba ya sentenciado a muerte. El 16 de enero de 1964 prestó su último servicio oficial, después de 47 años y medio de existencia. Al no haber mineral alguno que transportar, algo que iba a representar el 26,8% de los ingresos previstos, ni abrirse tampoco nuevas minas, al equivocarse en el número de viajeros que tomarían este servicio, incluso equivocarse bastante en el de la mercancía general, el proyecto nació ya arruinado. No pudo competir con los medios de transporte nuevo por carretera, ni tampoco asumir los enormes costes que suponía el transbordo en aro de las mercancías. La mayoría de estos datos están sacados del libro de José Luis Agustín Tello, El ferrocarril Aro-Ezcaray, 1916-1964, quien también refleja en él alguna vivencia personal o curiosidad, como esta que voy a leer y con la que termino. Y dice Agustín: los que hemos viajado en este tren, también llamado Bobadilla, lo añoramos. Eran viajes animados, a veces con la bota de vino de por medio, y que propiciaban un excelente medio de relación entre las personas. Y cuando el tren patinaba sobre las vías a causa de los muchos escarabajos procedentes de los cultivos de patata próximos, cuando aún no se había desarrollado la comercialización de los pesticidas, aprovechando esta circunstancia, algunos viajeros se acercaban a las viñas próximas y degustaban, en la época, algunos racimos de uva. Otra anécdota, esta más académica, dice: el profesor don José Antonio Martín Tejerizo, en su libro Lecciones de Matemáticas, planteaba este problema a los alumnos. O sea, era un problema que aparecía en los libros de texto. Y decía: el ferrocarril Aro-Ezcaray tiene 6 estaciones intermedias y está servido por una autovía de clase única. ¿Cuántos billetes distintos hay que mandar a imprimir para atender todas las posibles peticiones de los viajeros? Pues a ver, ¿verdad? Bueno, es decir, que hasta en el antiguo bachiller estaba presente nuestro simpático tren Bobadilla. Pues nada más. Aplaudir, por favor.